tardes a todos, gracias por venir. Vamos a iniciar la jornada de responsabilidad civil y el acto médico. Esto fue pensado a través de un requerimiento sobre este tema a raíz de uno o dos casos que hemos tenido en la provincia, que aparte de estar en la esfera civil, se trasladó a la esfera penal y con fallos de prisión para nuestros colegas. Prisión en suspenso, pero lo cual nos preocupa mucho. Hubo un requerimiento así de los socios del círculo y los médicos en general, porque la verdad que uno ignora muchísimas cosas. Entonces se le propuso hacer una jornada y estuvieron todos de acuerdo. Así que por eso estamos acá. Hay gente para agradecer, tengo dos colaboradores, acá el doctor, pero impresionante como me han llevado para adelante, y el otro que anda por allá. Agradezco a la compañía Noble de Seguros, que es quien ha traído acá al doctor Víctor, que va a tratar el primer tema que fundamenta sobre seguridad del paciente. Así que arranquemos ya, así sabemos algo. Yo voy a bajar porque no me gustan mucho los estados. También. Bueno, gracias. ¿Estamos? Es un horario difícil este, ¿no? Tuve que dar hace poco una charla de fatiga y seguridad del paciente y este es donde el ritmo circadiano baja. Así que pueden bostezar, porque es normal. El ritmo circadiano. Bueno, como decía Waldo, me quiero presentar un poco. Yo soy un médico un poco raro, desconstruido. Yo soy un ex neurocirujano. Tengo 32 años de médico y mi vida profesional... ¿Se escucha? Mi vida profesional está dividida en tres partes. Primero, como médico asistencial. Yo era médico de hospital público, Hospital Fernández. Ahí me formé como neurocirujano, ahí ejercí como médico de planta hasta el año 2002. En el año 95, hace ya más de casi 20 y pico de años, 25 años, ingreso casi de casualidad al mundo de los juicios de los médicos de la mano de la compañía de seguros, una compañía de seguros americana en ese momento. Y los siguientes 10 años, mientras seguía haciendo con neurocirugía, la segunda parte de mi carrera fue muy médico-legal, como es hoy, ¿no? O sea, íbamos a hablar de temas médico-legales, ¿no? Siempre estaba en las compañías de seguros tratando de defender a los médicos, digamos, ¿no? Entonces me volví en el defensor acérrimo de los médicos, a veces casi corporativo, ¿no? Y desde que salió el informe que vamos a comentar, hace 15 años, que la tercera parte de mi carrera se dedicó muy fuerte a seguridad del paciente. Y es la otra cara de la moneda, ¿no? Yo creo que la mejor forma de sacarnos el miedo de los juicios es trabajar bien, entendiendo que el sistema es muy complejo y que las cosas malas les pasan incluso a buena gente. Entonces yo trabajo hace 15 años en Noble, que es una compañía de seguros grande de la Argentina. Mi función dentro de la compañía es tratar que la gente que está asegurada con nosotros no tenga problemas. Y que si tiene problemas los podamos asegurar lo mejor posible. Y aparte, bueno, les quería decir eso, o sea, tengan en cuenta que habla un funcionario de una compañía de seguros, porque a veces me dice, vos hablás como académicamente, pero lo que querés es vender seguros. Bueno, claramente sí, la compañía tiene un interés en vender seguros, eso está, para que después no haya dudas de a quién represento, y ustedes pueden hacer los sesgos o los pensamientos que a ustedes les parezcan. Dicho sea de eso, yo también soy docente, soy director de la Diplomatura de Seguridad del Paciente de Isalud, que llevamos hace ya 6 años con el doctor Carlos Díaz. Entonces lo que les propongo en esta hora es un poco hacer el viaje que yo hice desde la responsabilidad profesional, como vamos a ver casi toda la jornada de hoy, lleno de abogados, de jueces y de todo, que un poco intimida, hacia otra visión del mismo problema, que es la seguridad del paciente, porque creo que están íntimamente relacionados. Entonces, vamos a hablar un poquito de responsabilidad profesional. Yo a lo largo de estos 32 años de carrera, de médico, yo he visto ver crecer la industria del juicio en Argentina. He sido testigo de primera mano del crecimiento, hemos copiado de otros países. Argentina es claramente el país de Latinoamérica con más juicio de mala praxis, mucho más que Brasil, mucho más que Chile, que Colombia. Acá aprendió, o sea, toda la gente estudia de nuestros juristas, muchos abogados acá. De época que no había más juicios contra RTs, hubo muchos juicios también contra los médicos, pero la verdad, para que se dé una idea,
Noble a lo largo de estos 17 años ha manejado 3.000 juicios. Tiene 1.000 en stock. 1.000 en stock, mediaciones y juicios. Somos la compañía en relación a la producción que tiene menos juicios. Qué sé yo, médicos municipales yo tiene 5.000 en stock. Médica tiene 4.500. Para hablar de compañías que incluso son un poco más chicas. O sea, el ambiente está, y yo viví esto. Una de las primeras cosas que me sorprendió cuando entré a trabajar en seguros es cómo contestan los abogados, muchos abogados, las demandas. Niego que conozco al doctor Vítolo, niego que me operé de vesícula, niego. Tengo una cosa de 3 páginas de niego. Entonces cuando uno decía, iba a los abogados y decía, ¿por qué contestas así? ¿Por qué tan adversarial? ¿Por qué ya entramos a discutir cosas que son obvias? Y los abogados me decían, por supuesto hay menos que hacen eso. Bueno, esto es un sistema procesal por el cual niego todo y el que demanda, la víctima, tiene que probar todo. Me parece una cosa espantosa, pero así fue. Y yo fui viviendo durante muchos años este verdadero juego de las lágrimas, donde nadie gana. Nadie gana. No gana el paciente o la familia, que tiene que esperar a veces 10, 15 años para tener una resolución de un caso que claramente merecía una compensación mucho antes. No gana el médico, que está sometido a cosas penales. Después vamos a discutir, yo tengo una posición de hecho de perder matrícula, o de hecho de tener juicios, o mucho peor, cuando le dicen tenés que mentir, negar todo, sometiéndole a una violencia muy fuerte, no poder ir a llorar con la familia cuando realmente se equivocó. Entonces, todo este mundo de la responsabilidad civil y penal es un mundo complicado, ¿no? O sea, donde todo gira alrededor de la culpa, de establecer responsabilidades, de eso se trata un juicio, de establecer responsabilidades y de reparar. Y es un mundo que tienen que conocer, por supuesto que sí, porque es otro juego. Hoy en Argentina la frecuencia sigue siendo alta, la compañía nuestra entra en 50 juicios por mes, juicios y mediaciones. O sea, no es cierto que no hay juicios, después vamos a ver cuál es industria y cuál no. Pero la frecuencia es alta. Hoy con la inflación y con todos los montos, vamos a ver, algunas demandas son cada vez más altos. Hoy cada vez es más fácil litigar porque hay muchísima información en internet. Hace 40 años, 20, 30 años, cuando alguien quería hacer un juicio contra un médico, tenía que conseguir un médico que hiciera de perito, que declarara contra otro médico. Eso no se conseguía. Hoy la corporación médica está quebrada, claramente atrás de un juicio hay un abogado y atrás hay un médico que está dando letra muchas veces. Y claramente hoy el hecho de tener cada vez más estándares profesionales, más guías de práctica, más cosas, a veces es más fácil, porque uno dice, bueno, esta guía y no cumplió esto, es más fácil demostrar, es más fácil litigar, claramente es más fácil litigar. Los errores son más visibles, el hecho de que se hable de seguridad del paciente y de errores médicos es bueno en el sentido de que empiezan a salir cosas de un sistema complejo, es malo en el sentido de que, sacado de contexto, cuando uno dice que los accidentes médicos ocurren y alguien te dice que los médicos matan más gente que los accidentes de tránsito, digamos, está totalmente sacado de contexto y no es lo que se quiere decir. Es un problema porque el médico incluso puede terminar pagando cosas por cosas que no tiene responsabilidad con el beneficio de litigar sin gastos, que uno diría, bueno, es un beneficio procesal que nace de un derecho, tengo un abogado, de una norma constitucional de igualdad ante la ley, que alguien que no pueda pagar peritos, abogados, puede acceder, pero el 90% de los casos con el beneficio de litigar sin gastos. 90% de los casos que ingresan a la compañía ingresan con el beneficio de litigar sin gastos. Con lo cual, el que demanda no tiene que pagar tasa de justicia, que es el 3%, entonces vienen esas demandas infladas, enormes, etc. O sea, hay una tendencia de infraseguro, o sea, se sacan sumas que no alcanzan después para acordar. Fíjense que todos ustedes, ¿quiénes manejan acá? Si ustedes pisan a una persona en un juicio, muere, ¿por cuánto responde la compañía? Subieron, porque era poco, a 10 millones hoy. Y sin embargo, ¿cuántos médicos están asegurados? No digo por 10, por 3 millones, por 2 millones, o sea, son muy pocos. Y realmente cuando hay un caso realmente con responsabilidad, porque el tema de responsabilidad civil no es el tema de la industria, que lo vamos a ver, sino cuando cosas malas le pasan a buena gente, hay un daño grave, hay una demanda millonaria y hay que cerrarla. ¿De dónde sale el fondo para cerrarla? Cuando uno ve las causas de demanda en Argentina, bueno, claramente, esto lo habrán visto más veces, las que tienen más frecuencia de demanda son las que pueden producir más daño. Esto está clarísimo. Obstetricia, unos minutos de retraso, un sufrimiento fetal significó un chico con daño cerebral para siempre, con daños altísimos. Un neurocirujano que se equivoca en corteza cerebral significa un paciente afásico. En fin, claramente, ustedes ven ahí, los más demandados son obstetricia, cirugía, traumatología, cirugía estética, anestesia, que bajo las especialidades clínicas mucho menos.
¿Y cuánto está? Hoy el promedio de demanda en Argentina, y esto coincidimos, está en 6,5 millones. Ese es el promedio, y los actuarios cuando hacen esto, sacan las puntas, se sacan las demandas de 80 millones, de 50 millones. O sea, el promedio está en 6,5 millones. No quiere decir que cueste esto. Claramente hay una gran diferencia entre el monto que se demanda, muchas veces inflado por esto de no tener que pagar la tasa de justicia, y lo que se termina acordando en el caso de tener que cerrar un caso, que en general, si uno quisiera hacer con un dedo, es más o menos el 30%. Y generalmente, como responden varias personas, porque está el cirujano, el médico, la clínica, el financiador, cada uno a su vez se diluye un poco más, digamos. Pero este es el promedio. Fíjense cómo ha ido creciendo en los últimos años. Esto tiene que ver mucho con la inflación. Claramente con la inflación va generándose, pero hoy, si usted es un obstetra, ¿hay obstetras? Y bueno, las demandas en obstetricia son monstruosas. Es decir, un chico con daño cerebral y no van a recibir una demanda de menos de 10 millones de pesos, como bajo. Vean algunas de las cositas que hemos recibido en Noble. 50 millones, 37 millones. Los médicos, y acá me saco el sombrero del que está en y me pongo el de los médicos. Si a vos te demandan por 50 millones, vos te reís porque decís, ¿sabés qué? A mí me das vuelta como una media y no me sacás 50 millones. Si él es insolvente, yo soy más insolvente. Entonces, el médico un poco también especula que en los juicios generalmente no está solo, está el financiador, está la clínica o está el Estado, y cuando hay que acordar, generalmente la plata de algún lado sale. Es cierto que se puede pagar parte del sueldo, pero en mi experiencia, a ningún abogado litigante le interesa el 20% de su sueldo. O sea, y va a ir a cobrarse de donde pueda. Lo que genera un tema que el médico no le preocupe mucho el monto asegurado y se preocupe más por la parte penal que por la parte civil de reparación. Sí, muchas veces los médicos lo que no están contratando no es un seguro, sino es un prepago jurídico, en definitiva. Para que los defienda, sea un tema, y bueno, después si hay que pagar, alguien pagará. Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando hay una sentencia, esa sentencia que el promedio está en 8, 9, 10 años, a veces hasta que llega a Cámara, pasan muchísimos años, uno termina pagando, si el caso realmente era de diligencia, mucho más de intereses que de monto de capital, con lo cual es un problema. Fíjense hasta dónde puede llegar. Yo les traje ahí algunas sentencias para hablar solo de demandas, pero multipliquen eso más o menos por 3 en cuanto a intereses. Y son viejas todavía, son viejas. Entonces yo no voy a decir mucho más de mala praxis, porque vamos a tener casi todo el resto de la tarde para decir esto. Quiero que sepan que yo fui el médico más corporativo que se les ocurra, ¿eh? Yo durante toda la década del 90, ustedes se acordarán de las jornadas de litigiosidad indebida. Se salió este término, litigiosidad indebida. Los médicos nada más inventan eso. Litigiosidad indebida para el grupo de litigiosidad indebida, que se acuerdan que OSDE hacía grandes reuniones donde las sociedades científicas, las sociedades gremiales, los colegios médicos de todo el país firmábamos actas, donde decíamos, bueno, se firmó un acta en Salto, otro acta en Pilar, pedíamos reducción del plazo de prescripción, que nos parecía muy largo, de 10 ahora es 3 por el nuevo Código Civil. Pedíamos tribunales periciales especiales, pedíamos limitar el beneficio, pedíamos cosas que los legisladores hicieran por nosotros, digamos. Todo esto fracasó. Y esto tiene que ver con la enorme victimización que hacemos. Nosotros nos sentimos víctimas de una industria y esta victimización ha hecho que no miremos a donde tenemos que mirar, que es el tema del daño evitable. Entonces, la victimización muchas veces hace que neguemos los errores, que los errores no existen, que no nos equivocamos nunca, que las demandas las ganamos siempre. Y la verdad es que yo cuando veo los casos, porque claro, yo participé de todas esas marchas contra los abogados, era un tema, la culpa de esto de los abogados, la culpa de los abogados, que el parto te lo atienda, como con el Estado de Florida, tu abogado. Me ponía calcomanías el Estado de Florida con las demandas. Y la verdad que cuando uno está hace ya 20 años en la industria de los seguros, se pone un poquito más al medio, ¿no? Se pone un poquito más al medio, porque es cierto que ve industria del juicio, pero yo a esta altura del partido ya he visto todas estas cosas. He visto morir 3 chiquitos, 3 neonatos por leche, por vena. Ustedes me dirán, eso no puede pasar, pero cuando hablan con enfermeras, muchas veces, casi me pasó porque tiene llave de 3 vías que conecta con cualquier cosa, porque las guías no están marcadas, el puerto de inyección, porque fue un segundo que se distrajo, porque la enfermera era nueva, por lo que fuera. He visto morir ya 3 pacientes y acá sé que hubo un caso parecido por vincristina, por vía intratecal, en oncología. He visto caerse gente de la cama anticoagulada por hematomas subdurales. Tenemos más de 20 demandas por error de sitio quirúrgico, 2 por error de paciente, homónimo.
En vez de operar la vesícula, operan la hernia. En vez de operar la rodilla derecha, la rodilla izquierda. Tenemos errores de medicación serios con opiáceos. En fin, tenemos. A lo que voy, eso hace que vos, cuando vos trabajas en una compañía de seguros y concentrás información, cosas que para ustedes son anecdóticas, pasa una vez en la vida, ejemplo, error de paciente o error de teclado, te das cuenta que hay una tendencia sobre la cual hay que trabajar. Entonces a mí siempre me hizo ruido, mucho ruido, ¿dónde está el límite entre la industria del juicio y la negligencia real, digamos? O sea, ¿dónde está el límite? Bueno, el límite tal vez esté por algo parecido acá. Ustedes saben que Noble tiene una red de peritos centrales y a su vez de especialistas, porque cuando viene una mediación, viene un juicio, lo primero que se hace es analizar si este juicio es un juicio fundado, si está bien planteado, si hubo mala praxis o no. Y yo confío mucho en nuestros peritos, porque en definitiva son peritos de una empresa de seguros comercial que le tienen que decir al directorio, este caso lo vas a ganar, este caso es una ridiculez, hay que defenderlo porque no es bueno que saquemos plata así porque sí, y este caso es dudoso. Fíjense, cerca de un 50% de los casos que llegan a la compañía, nuestros peritos consideran que son de riesgo medio o riesgo bajo. No mala, NMPM es no mala praxis. O sea, un 22 no es mala praxis, un 27 es riesgo bajo, casi no mala praxis. Casi un 50%, si quieren, y eso se los concedo, es industria del juicio. O sea, de todos los casos que llega a la compañía, 50% podría calificar dentro de lo que alguien podría decir aventura judicial, si cabe el término. Tendrás más o menos un 25 o 30% de cosas que son complicaciones, pero que son difíciles de defender fundamentalmente por problemas de documentación, porque la historia clínica es muy defectuosa, porque no lo podemos defender, pero tenés 25 o 30% de casos que son mala praxis. Y no estoy hablando que son producto de gente incompetente, porque muchas de las cosas horribles que hemos visto le ha pasado a gente con 30 años de experiencia, jefe de servicio, buenos profesionales, que en un momento, como el sistema complejo, les pasó esto. Entonces, el tema de mala praxis no es un tema de las manzanas podridas, que las hay, pero es un tema menor al lado de... Porque el tema de mala praxis no es solamente cómo luchás con la industria del juicio y defendés de un juicio injusto a un médico, tratando de que no vaya preso, tratando de defenderlo, que eso entra en una vorágine de abogados y cosas que un día te dicen, quédate tranquilo porque acá no hay ninguna... El tema es cuando viene un médico y te dice, doctor, le saqué el riñón equivocado. Y eso tiene implicancias, y ahí es donde hay que apoyar al médico, y ese médico es un cirujano de 30 años que por X motivo le pasó esto. Y ahí es donde hay que apoyar. Entonces, de todos los encuentros para la salud hay errores, hay algunos eventos adversos que no alcanzan a calificar como negligencia, porque en definitiva la palabra negligencia la pone un juez, se pasa opinión de peritos, tiene que ser grosero, inexcusable, y tenés eventos adversos no prevenibles. No podemos basar la seguridad concentrándonos solamente en esto, y hay que trabajar sobre todo lo demás. Entonces, uno dice, vamos a gestionar riesgos. Vamos a gestionar riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene un médico? Y lo tiene 24/7, de los 365 días de la semana, es producir un daño que pudo haber evitado. Contra eso no hay seguro. Porque yo les puedo asegurar que el médico, la buena persona, en general lo son, que ha visto que a partir de un error suyo, involuntario, una vida destrozada, una familia destrozada, está destrozado él también, transformándose claramente en una segunda víctima a la cual hay que consolar y atender también. Otro problema, te dejan solo en ese momento. Ese es el principal riesgo. Por eso me pareció tan interesante de hace tantos años trabajar en seguridad. En seguridad. Siendo en la ciencia de la seguridad. ¿Cómo hacemos nuestro sistema más seguro para que no suframos todos? Entonces, el riesgo de ser demandados y el riesgo de ser condenados. Si ustedes me dicen, esos 10 años de mi segunda parte de mi carrera, yo me concentré muy fuerte en estas dos cosas. En el riesgo de ser demandado y en el riesgo de ser condenado. Ese era mi trabajo. Y entonces yo venía acá y les hablaba de atributos de responsabilidad civil, les hablaba de las cargas probatorias dinámicas, les hablaba... Básicamente en ese entonces nosotros no nos movíamos de 3-4 temas. Relación médico-paciente, historia clínica, consentimiento informado. Con una visión defensiva. Nosotros decíamos, yo me acuerdo, yo mismo he dado esta charla, tengan una muy buena relación médico-paciente, porque si ustedes tienen una buena relación médico-paciente, aunque se manden la macana, no los van a demandar. Defensivo. No decía como cambió, dice, tengo una buena relación médico-paciente, con un paciente que tiene un tratamiento empático, compasivo, que se da cuenta que te preocupás, es un paciente más seguro.
porque va a adherir más a los tratamientos, porque va a opinar, porque va a hablar cuando tenga que hablar. No solamente para defenderte. Y decía, siguiendo ese aforismo médico-legal, escriban todo en la historia. Lo que no está escrito, no está hecho. Y eso es cierto, porque en un juicio la historia es casi todo. Pero la historia clínica es mucho más que una herramienta administrativa de documentación de lo que hiciste de defensa legal. La historia clínica es hoy la principal herramienta de comunicación que tenemos. Un paciente se interna en una clínica, está una semana internada, lo ven 50 personas, y esas personas se comunican a través de la historia clínica. Entonces trabajemos en la historia clínica como herramienta de comunicación. Y el consentimiento informado también defensivo, para que si te acuse que no lo dijiste, en vez de una reafirmación de la autonomía individual, que a mí me parece muy importante, después vamos a hablar del consentimiento, de lo que significa el consentimiento. Yo soy ferviente, y no como estamos haciendo ahora, una hojita, es una formalidad, en fin. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar de estas cosas. Claro, hablar de lo primero implica hablar de condiciones de trabajo, de la falta de respeto generalizada que hay en los hospitales, de las condiciones laborales, del pluriempleo, de cómo nos comunicamos, de un montón de cosas que no hablamos. Y es así que empecemos a hablar de un poquito de la seguridad del paciente. Ahora cambio el foco y digo, bueno, si lo importante es salir de esta cosa defensiva y pensar en la cosa de decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de defenderme? Entender que tanto yo a nivel individual como el lugar donde tengo que propender hacia una cultura de seguridad donde todos estemos más seguros. Todos, los médicos, los enfermeros, los técnicos y los pacientes. Y sería injusto decir que la historia de la seguridad del paciente nació hace 20 años, como ahora vamos a mostrar algunos informes. La verdad que siempre hubo gente preocupada por la seguridad del paciente. Ahora bien, durante toda la historia, la seguridad del paciente fue encomendada a atributos individuales. Esforzate, estudiá, documentate, no te equivoques, porque está en vos que el paciente no tenga un daño. Y algunos de los que se preocuparon eran vistos como lobos solitarios, digamos, porque Semmelweis, que fue el que descubrió que las matronas que estaban fuera del hospital en Viena tenían mucho menos, que se lavaban las manos con lejía, con lavandina, tenían muchas menos infecciones hospitalarias que los grandes profesores que estaban dentro del hospital, que después de ir a la morgue a la mañana hacían sus partos y se dio cuenta que lavándose las manos había mucho menos infecciones. No le fue muy bien, Lo echaron de la sociedad científica, empapeló todo Viena diciendo esto, no sabía explicar muy bien por qué, y terminó en un psiquiátrico muriendo a los 48 años apaleado. El premio más grande de la calidad médica se llama Ernest Gottman. Ernest Gottman era un cirujano de Boston, de Mass General, Harvard. Se le ocurrió la peregrina idea en 1900 y pico, 1914, de medir los resultados finales. ¿Cómo nos va realmente las cirugías a los 6 meses y el año? ¿Qué le dijeron en Harvard? Esto es Harvard, nosotros no vamos a revisar eso, te expulsamos. Terminó armándose un hospital solo porque nadie le daba bolilla, o sea, era visto a título individual. Y claro, a lo largo de todo el siglo XX, el daño al paciente, sobre todo con el avance tecnológico, era visto como el precio a pagar por el avance de la ciencia. Complicaciones, cosas que pasan. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX empiezan a pasar cosas que empiezan a cambiar un poco. Una es el desarrollo de la psicología cognitiva y la ingeniería en factores humanos, que se desarrolló fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces psicólogos y otros ingenieros que ven interfase hombre-máquina y que estudian el error humano. O sea, y ahí empezamos a entender que los médicos, como cualquier humano, nos equivocamos, porque nos distraemos, porque estamos cansados, porque tenemos mecanismos de pensamiento automáticos como tiene todo el mundo y la mayoría de las fugas se producen por ese lado, porque tenemos sesgos de pensamiento. Entonces empezamos a cambiar un poco la visión. El nacimiento de la calidad médica como disciplina organizada que precede la seguridad del paciente, con la necesidad de medir estructura, medir procesos, medir resultados de una vez de apuro, es decir, la necesidad de empezar a ver las cosas. Los juicios de mala praxis en Estados Unidos que en la década del 80 explotaron. Algunos casos mediáticos, como que tuvimos acá Pérez Volpi, pero que allá en Estados Unidos eran muy importantes. Betsy Lehman, una periodista del Boston Globe, que muere por una prescripción ambigua en el Dana-Farber, el mejor centro de oncología de Estados Unidos, junto con el Anderson. Y se murió por una letra D, porque en la época los oncólogos prescribían el ciclo de quimioterapia como quien prescribe penicilina o una cosa así, y puso ciclofosfamida 800 miligramos 4D. El modelo mental del oncólogo es dividido en 4 días, porque no se le ocurriría que nadie le va a dar
Pero el esquema de la enfermera era 4 veces por día, le dio 4 veces la dosis, lo mató. El caso de Billy King en Florida, que le amputaron la pierna equivocada, diabetes, o sea, esos casos mediáticos generaron. Y otro tema, cuando hablemos de seguridad del paciente, contemos historias. Porque contar estadísticas, 4 por 1000 días catéter no me dice nada. Ahora se dio esta chica que estaba bien y que estaba saliendo de una enfermedad y se murió por una sepsis por una vía central, es otro tema. Todo esto hizo, desembocó en que se empezara a estudiar este tema. Y una de las figuras más importantes es Lucian Leep. Lucian Leep es un cirujano de Boston, del Children, un cirujano pediátrico del Children de Boston, Hospital de Niños de Boston, pero a su vez es un especialista en salud pública. Y en la década del 90, cuando a fines de los 80, cuando él veía la cantidad de juicios que había en Estados Unidos, quiso hacer este experimento, porque él quería demostrar que había una industria. Entonces quiso ver cuál era la incidencia real de negligencia, cuál es la incidencia real de negligencias en pacientes internados. Tomaron 30.000 historias clínicas tomadas al azar del estado de Nueva York y le pidieron a un grupo de revisores que trataran de identificar en esas historias eventos adversos. Y nos regala la definición de evento adverso, que es la que tenemos hasta hoy. Evento adverso es daño producido al paciente a consecuencia del accionar médico-asistencial, prevenible o no. Ellos encontraron que en esa historia había un 4% de eventos adversos, la mitad prevenible. Cuando eso se extrapolaba a todos unidos, todos los pacientes, era muchísima la cifra. Y publica en el año 94, justo cuando yo estaba haciendo también mi trabajo, este trabajo que para mí, si lo pueden conseguir, es un trabajo bestial, porque es el primer trabajo en el Journal de la Asociación Médica Americana, una revista importante, mainstream, como dice, que alguien se anima a hablar de error en medicina. Los journals médicos son todas historias de éxito. Eventualmente aparece una complicación del procedimiento, digamos, pero este artículo nos dice cómo nos forman a los médicos. A los médicos nos forman con cero tolerancia de error. No te podés equivocar. No te podés equivocar. Porque si te equivocás, mirá lo que pasa. El error es mal visto. El error se tapa. El error no se discute en Ateneos. El error va por otro lado. A un ingeniero no lo forman así. A un ingeniero le dicen, como vos te vas a equivocar, porque sos humano, vamos a generarte sistemas redundantes de control, listados de verificación, controles por oposición, métodos de comunicación estructurada, porque te vas a equivocar porque sos humano. Y así llegamos a lo que es el nacimiento de Cristo, digamos, de lo que hacemos seguridad del paciente. Los que han hecho algo de seguridad conocen este informe, porque este informe marcó una especie de revolución. Hay un antes y un después de este informe. Este es un informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. El Instituto de Medicina hoy es parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Hoy ya es Academia de Ciencias, ya no existe más. Es Academia de Ciencias de los Estados Unidos que asesora al gobierno federal y al Congreso en temas trascendentes de salud pública. Lo que hicieron en ese entonces fue juntar toda la bibliografía que había hasta el momento y tratar de ver cuál era la incidencia, y ellos llegan a la conclusión de que morían entre 44.000 a 98.000 pacientes por año en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes médicos, la mayoría evitables. Esto equivalía a un jumbo por día. ¿Cuándo salió este informe? Imagínense la prensa. Los médicos matan más gente, o sea, no era ese informe, el objetivo del informe era poner en conciencia de que estamos en un sistema complejo que produce daños. Y la conclusión principal es que la mayoría de los casos se deben no a fallas individuales, sino que la falla individual se da en el marco de procesos deficientes. A partir de ahí se funda un verdadero movimiento mundial por la seguridad de los pacientes, movimiento del cual soy un militante prácticamente en la Argentina. Hay muchísima gente, ya hay gente trabajando, porque tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que cambiar las cosas. Y claro, una caída de jumbo. Yo les pregunto una cosa. Si ustedes supieran que se cae un jumbo por día, ¿volarían? ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir la sociedad? Privada, pública, para evitar esta tragedia. Esto es espectacular. Sin embargo, hoy, acá en Misiones, en Posadas, en Argentina, en todo, está muriendo gente que no debía haber muerto por equivocaciones evitables. Y no le achaco a los médicos, le achaco al sistema. Porque el médico forma parte de ese sistema. Entonces, a partir de ahí, ustedes saben, se fundaron agencias nacionales de calidad y seguridad. Argentina está muy atrasada en este tema, cuando la comparás con Colombia, con Perú, con Brasil, estamos atrasadísimos en calidad y seguridad. Pero se empezó a investigar cuál era la incidencia de daños
de eventos adversos, de daños en pacientes internados, y casi todos coinciden en que 1 de cada 10 pacientes que se interna es víctima de algún daño. Infecciones, caídas, escaras, quemaduras, error de helado, lo que sea. 1 de cada 10. Y curiosamente, esta cifra se repite en países de ingresos altos, ingresos medios y bajos. Argentina participó junto con otros 5 países de estudio IBEAS, estudio de eventos adversos en los hospitales argentinos, y llegó a la conclusión que 1 de cada 10, parecido al de España, 9, parecido al de Inglaterra. Entonces, la segunda parte de ese informe, también interesante, se llamó Cruzando el abismo, cruzando la grieta de la calidad. Esa es la grieta, lo que dice este informe, ahora que está de moda la palabra. La grieta es la enorme diferencia entre la atención que brindamos y la que podríamos brindar con los mismos recursos. No es un tema de falta de recursos, con los mismos recursos. Y ahí nace, y ahí pone en el centro a la seguridad del paciente en el centro de la escena, porque define este informe las 6 grandes dimensiones de la calidad y lo que tenemos que hacer en cada dimensión. Hoy la atención no es segura, millones de personas mueren en el mundo por errores evitables. Hoy la atención no está centrada en el paciente. Todo nuestro sistema gira alrededor de las necesidades de los médicos y de las instituciones. Y no se respetan en muchos casos los valores, preferencias de los pacientes. Alguien puede darme una razón, y si me convence, veremos, para que yo tengo a mi papá internado en una terapia intensiva y no tenga acceso libre a las 24 horas a verlo, y tenga que esperar el horario de 13 a 14, de 18 a 19. Deme una razón. ¿Contaminación? No existe eso. No somos nosotros los que infectamos. Son los médicos y las enfermeras que mueven de edad, y sobre todo si entrenás a la gente que no tiene que tocar nada y que se tiene que lavar las manos. No somos nosotros, es la comodidad de los médicos. No hay una explicación. La única explicación que puedo llegar a admitir es un lugar muy pobre, con pacientes todos desnudos, donde la dignidad puede ser un problema de estar viendo, pero no hay una razón. No hay una razón para que yo no pueda acceder fácilmente a mi historia clínica, etc. Bueno, no es el tema de hoy, pero después podemos hablar de atención centrada a la persona. No es efectiva, se gasta muchísima plata en tratamientos que no han demostrado efectividad. No es eficiente, la mayoría del gasto va a tratar las complicaciones agudas de condiciones crónicas. No hay atención primaria, no es oportuna, la atención llega tarde, mal y pronto. Hoy la distancia en países de ingresos medios y bajos, entre que una mujer va con un problema de mama y efectivamente inicia el tratamiento para un cáncer de mama de meses. Y no hay equidad. Claramente hay una atención para ricos y una atención para pobres. E incluso para ricos dependiendo del día de la semana. Porque no es lo mismo que te agarre la ACV el martes a las 10 de la mañana a que te agarre la ACV el domingo a las 5 de la tarde. O sea, no hay una equidad y esto es una verdadera ruleta. Dependiendo de qué día de la semana te toca, dependiendo de dónde te toca, de dónde estabas. Y esto es lo que tenemos que cambiar en todos los sistemas de salud del mundo, fundamentalmente los ingresos medios y bajos. En Argentina, que empezó a hablar de un poco más de esto, fíjense lo que es liderazgo. Yo lo pongo como ejemplo de liderazgo, porque Agres ya tenía más de 80 y pico de años, en la década del 90. Desde la academia funda un grupo de error en medicina, un visionario, tipo que al final de su carrera, cuando nadie hablaba de esto, el tipo en la Academia Nacional de Medicina arma incluso con una página web que después siguió Surma Ortiz durante mucho tiempo y hoy está desactualizada, porque obviamente cuando se van los líderes, después la gente no continúa, pero fíjense lo que es el liderazgo, ¿no? Lo pongo como ejemplo, porque yo no puedo hablar de seguridad del paciente en el mundo sin hablar la gente que acá hizo mucho por esto. Fíjense esta página web y este programa. Tiene más de 20 años, no lo conoce nadie, por supuesto, porque es lo que nos falta a veces mucho la difusión de estas cosas que son tan buenas. Ahora bien, nosotros ya tenemos una teoría bastante acabada, yo discuto algunas cosas, podemos entrar a discutir, de por qué nos equivocamos. Y claramente hay 4 causas. Primero porque somos humanos, ya lo vimos, o sea, los humanos, el error es parte de la conducta humana normal, no es una aberración de la conducta humana. Entonces, el enemigo no es el error médico. El enemigo es el daño. Obviamente que hay que tratar de equivocarlo lo menos posible, pero yo tengo que generar mecanismos que intercepten ese error y que evite que el error termine produciendo un daño. El enemigo es el daño, no el error. Cualquier programa de seguridad del paciente que esté basado en la instrucción no se equivoque, va a fallar. Segundo, no nos damos cuenta, pero la atención médica hay toda una teoría de sistemas complejos y es el paradigma del sistema complejo. Los sistemas complejos se caracterizan porque la incertidumbre es la norma. Es muy difícil hipernormatizar un día de ustedes en el hospital, porque siempre es distinto. Las circunstancias cambian todo el tiempo. Nunca un día es igual que... Y yo no puedo normatizar todo eso.
En estos sistemas la comunicación es muy importante. En estos sistemas la relación entre las partes es más importante que las partes mismas. En estos sistemas la hipernormatización puede ser incluso peligrosa porque la gente tiene que estar empoderada para tomar decisiones que corrijan las cosas. Son sistemas complejos. Fíjense, tenemos 15.000 enfermedades, más o menos. Tenemos 6.000 drogas, 4.000 procedimientos, 120 especialidades y subespecialidades, lugares de atención variados, fragmentación de la atención, jerarquías muy rígidas, malos canales de comunicación. ¿Cómo no se va a producir daño? Entonces el sistema es complejo, tenemos que entender eso. 3. El sistema. Cuando hablo de sistema es conjunto de personas con distintos background, orígenes, profesiones, que tienen que interactuar entre sí y con tecnología cada vez más complejas. Y estos sistemas están llenos de agujeros y las barreras también. La cuarta es la vulnerabilidad de las barreras defensivas, porque yo entre el peligro y el paciente pongo barreras. Claro que sí. El famoso modelo de queso suizo. Yo pongo una barrera, es mi formación. Yo estudio, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo voy a congresos. Otra barrera puede ser las buenas prácticas. Yo cumplo con las buenas prácticas, con las guías recomendadas, que no se cumplen, pero yo las cumplo. Yo tengo tecnología. Ahora, cada una de estas capas de protección, estas barreras defensivas, están llenas de agujeros. Y en algún momento estos agujeros se penetran. Entonces, tanto estas son las barreras que tanto un error como una conducta de riesgo, como una violación, que son cosas distintas, no da hoy para hablarlo, porque son cosas distintas. Una cosa es un error, otra cosa es una conducta de riesgo y otra cosa es una violación grosera de un procedimiento, una conducta temeraria. Se da en el marco de factores contribuyentes que yo tengo que analizar. Por eso cuando hay un accidente es muy fácil buscar un chivo expiatorio, decir es culpa del médico, lo metemos preso, le hacemos sumario y no está mal, y pensar que yo solucioné el problema. Tengo que analizar los factores contribuyentes, los factores de la tarea, del tiempo, los factores de comunicación, los factores de carga de paciente y las decisiones gerenciales que determinaron eso. Porque hay decisiones que toman personas que están muy alejadas en tiempo y lugar de la gente que terminó cometiendo el error, pero cuyas decisiones impactaron fuertemente sobre el error médico. Entonces es muy fácil cargar a la enfermera que se equivocó, cuando está obligada a hacer módulos y módulos y módulos, cuando tengo una enfermera cada 18 camas, o cuando yo, por una conveniencia de compra, compro medicamentos de aspecto muy parecido y tengo en el mismo carro un depresor respiratorio y un diurético, con la ampolla que es coloramba con letra negra y es igual. Entonces son decisiones que se tomaron lejos, pero que impactan en la primera línea. Entonces esto es importante entenderlo de por qué nos equivocamos. Bueno, ¿y qué se ha hecho en el mundo? Ustedes saben que en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud toma es una lista de errores, puede ser, hay 1000 listas, pero si uno pudiera hacer, es un informe que salió que también tiene cierta importancia, pero el año 2004 la Organización Mundial de la Salud crea la Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes. Pueden googlearla, Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes, atacando este problema como un tema de salud pública importante. Y lanza las grandes iniciativas globales. El primer reto global, ¿qué son los desafíos globales? Son campañas fuertes para la aplicación de medidas con evidencia científica nivel 1, que nadie pueda discutir de la evidencia de esto, que buscan realmente salvar millones de vidas en el mundo. La primera gran campaña, ustedes ya deben salir por los poros, que es Manos Limpias Salvan Vidas, cuyo producto final fue los 5 pasos de la higiene de manos. El segundo proyecto fue Cirugía Segura Salvavidas. El tema de las complicaciones quirúrgicas, empezar a trabajar en equipo y cuyo resultado final fue el famoso checklist de seguridad de cirugía, listado de verificación de cirugía, cosa que pocos cirujanos creen o la hacen bien. Sí las instrumentadoras, pero lo utilizan como... Y el último fue el año pasado, el tema de medicación sin daño, ¿no? El tema de la polifarmacia en adultos mayores, que es un drama a nivel mundial, el tema de la medicación en pacientes internados, el tema de la medicación en poblaciones de riesgo, estoy hablando de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hepática, obesos, menores, chicos, que hay que hacer cálculos, bueno, atacar todo esto. A su vez, hoy está muy de moda, todo el mundo lo tiene, yo creo que la seguridad es mucho más, pero digamos, si ustedes quisieran acreditar calidad o seguridad, lo primero que le van a preguntar es, ¿cómo está usted con las metas internacionales de seguridad? ¿Qué hacen en su clínica por las metas internacionales de seguridad? ¿Las conocen? ¿Han oído hablar de las metas internacionales de seguridad? Bueno, las metas internacionales son 6 metas que puso la Joint Commission. La Joint Commission es la Comisión de Acreditación de Calidad en Estados Unidos, pero se aplican en todo el mundo, las adoptó la Organización Mundial de la Salud y vamos a hablarlas rápidamente. Cada una de estas da para un seminario de 1 hora.
La primera es identificación correcta de pacientes. Muchísimo daño se produce por subirme la vesícula, traeme el de cama 44, traeme el... ¿Usted Fabián Vítoros? Ya. Y el tipo está en estado de shock, no se responde. Ha habido cosas horribles, errores de medicación, errores de transfusionales graves por el tema de identificación de pacientes. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en este tema, que es mucho más que ponerle pulseras. Es mucho más que ponerle pulseras. Tenemos que comunicarnos mejor. Yo no estoy hablando ya de relaciones interpersonales. Yo digo que tenemos que comunicarnos y tratarnos mejor, pero acá estoy hablando del componente técnico de la comunicación. Emisor, canal, mensaje, acción buscada. Es decir, no podemos seguir comunicándonos como nos comunicamos, no podemos seguir haciendo los pases de sala como seguimos haciendo, sin anotar nada, sin tener un orden, diciendo lo primero que te ocurre a la mente. El arte de dar la comunicación correcta a la persona correcta en el momento indicado es un arte, y nosotros tenemos que aprender de los pilotos, de las centrales nucleares, de cómo se pasa información, con un orden, con un esquema, con la reconfirmación, porque todavía tenemos los médicos que hablan una hora a la mamá y le dicen, ¿entendió mamá lo que tiene que hacer, no? ¿Qué le va a decir la mamá? Sí, le da vergüenza, después que estuvo hablando 20 minutos y no entendí nada. Explíquemelo de vuelta. Ha habido errores graves por eso, comunicación efectiva. Ustedes saben que en la base de eventos centinelas de la Joint Commission, que analiza las causas raíces de los grandes accidentes, los problemas de comunicación producen más muerte y discapacidad que la incompetencia técnica. Esto está absolutamente probado. Los problemas de comunicación, de información que no llegó a quien tenía que llegar en tiempo y forma, mata más gente que la incompetencia técnica. Y sin embargo, yo les digo, tanto en el grado como en el posgrado, ¿cuántos cursos hemos tenido de comunicación y trabajo en equipo? Pocos, si hemos tenido. Yo ya de que estoy en el mundo de seguros, ya me fumé 4 jornadas de comunicación y trabajo en equipo para vender póliza. Imagínense que eso, evidentemente, los médicos no lo tenemos incorporado, somos individualistas. Tenemos que mejorar la seguridad médica. No pueden seguir habiendo accidentes como los que hemos tenido en Argentina. Acá ahora me entero que hubo uno acá, hubo en Mendoza, tuvimos 2, gente que se muere porque en vez de ponerle la vía endovenosa le pusieron la vía intratecal. Cuando está escrito lo que hay que hacer, lo que no tenés que hacer, basta de errores de vía. Dejemos de tener jeringas de inyección oral que engancha con la llave Luer con cualquier cosa. Tenemos que tener mecanismos forzosos, opiáceos, insulinas, heparinas, todos medicamentos de alto riesgo que tienen que tener cada uno una estrategia. Cada uno tiene que tener una estrategia. Cuando yo le digo a mis amigos, o incluso a ustedes, mira, uno de los objetivos máximos de la Organización Mundial de la Salud para el milenio es operar al paciente del lado. Acá tengo un abogado. Uno de los máximos objetivos de la OMS es operar al paciente correcto del lado correcto. Vos me decís, ¿cómo? Esto no va de suyo. De hecho, un amigo mío va al hospital italiano, que ellos tenían las metas internacionales. Dice, che, para mí es un poco fuerte que te pongan ahí en la entrada operar al paciente correcto del lado correcto. Me parece. ¿Cómo? ¿No se ocupan de eso? O sea, vos fijate, bueno, reducir el riesgo de las IACs. Porque el mandato de la OMS es reducir el daño asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el mínimo aceptable en infección de catéter central? 0. 0. Hoy el mundo habla de 0. Con medidas muy simples como aplicar un paquete de medidas, un bande que se cumplan todas. 0. Y nosotros estamos en Argentina en 4, 5, 6 por medidas catéter. ¿Cuál es lo tolerable en una neumonía asociada al respirador? En Argentina hay lugares que tienen 15, 20, hasta 30 por medidas respirado. Cuando el mundo habla de 2, 3. Porque cuando uno va y dice, bueno, infecciones, sí, estamos en la... Nosotros colaboramos con el programa Vida, reportamos al programa Vida, y estamos bien. Estamos en la media nacional. Ahora, cuando uno habla con un infectólogo, te dice, ¿hay infectólogos? La media nacional es escandalosa. Es impresentable para un país de desarrollo medio como la Argentina. Entonces, ahí tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar. Una de las primeras cosas que me sorprendió cuando empecé a trabajar en seguros es cómo se cae la gente. Y la gente no se cae porque no hay barandas. Al contrario, se cae porque hay barandas y quiere ir al baño, llamó a la enfermera, está medio confuso, nadie viene a atenderlo, quiere saltar por la barrera y se cae de más alto y termina quebrándose la cadera. O terminando teniendo un hematoma. Hemos tenido de esto, tenemos para contar. Entonces, estos son parecidos. Entonces ya sabemos la magnitud, yo ya pasé, la magnitud del problema está. El problema es un problema para los médicos, sí, pero es un problema más grande para los pacientes. Sabemos cuáles son las prioridades, sabemos dónde atacar, y la buena noticia es que sabemos lo que funciona.
sabemos claramente qué es lo que funciona. Hace unos años le piden a la Agencia Federal de Calidad de los Estados Unidos que junta a los principales expertos mundiales y universidades, participó Stanford, un montón de gente, y que le dijera, mira, a los médicos les gusta la evidencia científica, entonces tráeme medidas que nadie me pueda discutir, que tengan un nivel de evidencia alto, porque a los médicos le encanta discutir la evidencia, porque yo tengo otro paper que me dice que esto no, tráeme, entonces dame las medidas, entonces, medidas, las prácticas de seguridad con mayor evidencia científica. Y este grupo define práctica de seguridad, fíjense cómo lo define. Práctica de seguridad es tipo de procedimiento o estructura cuya aplicación reduce la posibilidad de ser dañado por el sistema de salud. Interesante, porque te pone el sistema de salud como un oxa. Los hospitales son lugares peligrosos. Y todos tenemos que saber, los hospitales pasan cosas, cuanto menos estés ahí, mejor. Y las prácticas de seguridad son las vacunas. Empezaron con una lista muy grande, la fueron reduciendo y terminaron con las top 10. La publicaron en esta y después lo publicaron en un Archives of Medicina Interna, ¿no? Archivo de Medicina Interna de la revista americana. Y las top 10 son estas, se las voy a nombrar, no vamos a entrar a discutir cada una. Checklist perioperatorio sin anestesia, reduce la mortalidad quirúrgica en un 30%, Bundle de vías centrales, paquete de medidas. La gente confunde el concepto de bundle, paquete, con el concepto de protocolo. Yo sé que ustedes en sus terapias intensivas tienen un protocolo para colocar vías centrales. Yo no te pregunté si tenías un protocolo, yo te pregunté si tenías un bundle. El bundle es un pequeño conjunto de medidas, no más de 5, que cuando se aplican todas juntas y cuando se mide su efectividad, y esa efectividad se mide por el todo o nada. Si no hiciste una de las 5 cosas que tenías que hacer, no hiciste nada, y se mide por todo o nada, y tienes un cumplimiento más del 95%, tiene tasas de éxito fenomenales. Eso es bundle. Porque una de las cosas que tenemos en medicina es la baja confiabilidad de nuestros procesos. Si yo para colocar una vía central tengo que hacer 5 cosas, tengo que lavarme las manos, tengo que pintar al paciente con clorexidina, tengo que utilizar campos totales, gorro, guante, barbijo, no fenestrado, etc. Tengo que evitar la vía femoral y tengo que todos los días en el pase preguntarme si le puedo sacar la vía. Tengo que hacer 5 cosas. Y en el 90% de las veces me lavo bien las manos, 10% no. En el 90% de las veces tengo clorexidina, a veces no. 90% de las veces tengo campos totales, pero a veces no tengo. Bueno, yo tengo que hacer 5 cosas. 90, ¿cuál es tu efectividad? 50 y pico. Y esto tiene que ver con la cultura de pobres expectativas. O sea, la verdad es que cuando uno audita la confiabilidad de nuestros procesos son muy bajos. Hoy la adherencia de higiene de manos, en donde se mide en el mundo, no llega al 50%. No llega. Bien. Planes de remoción de zonas vesicales, paquete de higiene de manos, abreviaturas peligrosas, la UI que se confunde la U con un 0 y te da por 10. Bueno, en definitiva, son todas medidas. Claro, en mi época, por ejemplo, catéteres bajo control ecográfico. Nosotros colocábamos vías centrales y un terapia intensiva cuando rotaba, me encantaba colocar vías centrales y después lo mandabas a hacer la placa para ver si habíamos hecho el neumotórax. Era normal, si había un neumotórax, nadie decía, es la complicación de la vía central. Ahora, si usted coloca una vía central sin control ecográfico, está saltando todas las guías de buena práctica que existen escritas en el mundo. Con lo cual tendrás que entrenar a tu gente para que coloquen vías centrales bajo control ecográfico porque tiene un nivel de evidencia alta de su mayor seguridad. En definitiva. Y después sacaron otras 12. Yo creo mucho. De hecho, contraté para que me ayude ahí en Noble a una farmacéutica clínica porque el tema de los errores de medicación, el farmacéutico hospitalario, el farmacéutico metido en la atención, el farmacéutico que te valida las indicaciones, creo que es muy importante. Acá tienen esta presentación, yo se las dejo, así que las pueden después ver tranquilos. Bien, ¿cómo estamos hoy? La verdad que, bueno, todo esto, ¿cómo estamos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del informe ese de tantos muertos? ¿Cómo estamos hoy? Y la verdad que hoy todos los trabajos no hemos avanzado, los pasos son de tortuga. ¿Y por qué son de tortuga? Porque tenemos barreras enormes. Fíjense, esos 44.000 a 98.000, hoy ya en Estados Unidos se especula que son de 200.000 a 400.000, porque se refinó la herramienta de medición. Hay una nueva herramienta de medición en las historias clínicas que es mucho más puntual. Y ojo, que estábamos hablando de pacientes internados, y hay un tema enorme que todo el movimiento de seguridad del paciente lo desconoció durante mucho tiempo, que fue el tema de lo que pasa en el ambulatorio con los errores diagnósticos. Porque hasta ahora no hemos hablado de errores diagnósticos. Los errores diagnósticos en el ambulatorio también producen muchos errores y mucha muerte diagnóstica. 10% de las autopsias de grandes series demuestran que
los diagnósticos de muerte estaban errados. Y en un porcentaje, un correcto, no muy grande, pero el 15 o 20% de esos casos, el diagnóstico a tiempo lo hubiera salvado. En el año 2016, el profesor Macari publica en el British Medical Journal esto. El error médico es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. ¿Para qué? Lo mataron. Tuvo que salir el British Medical Journal a pedir disculpas porque la metodología de este trabajo era muy defectuosa. Porque ¿qué hizo este hombre? Vieron el trabajo que yo mostré de James de 200 a 400.000 muertos por año. Dijo, bueno, voy a ir al CDC a ver cuántos mueren por año por cáncer, por cardiovascular. Entonces digo, bueno, si por cáncer mueren 600.000, por enfermedades cardiovasculares mueren 500.000 y estos mueren 400.000, bueno, el error médico es la tercera causa de muerte. Berretísimo el trabajo, pero lo publicó el British Medical. Ahora, terminó pidiendo disculpas porque esto era por encima del EPOC, por encima de los accidentes de tránsito, por encima de los accidentes de armas de fuego. Pero vamos a ver que no estamos tan lejos. El año 2017, ministros de salud de la OCDE y especialistas en seguridad presentan este trabajo que es Economía de la Seguridad del Paciente. O sea, cuánto se pierde también plata por todo esto. O sea, porque no es solamente un tema humano, sino que se pierden muchísimos recursos. Y ellos llegan a la conclusión que el error médico asistencial evitable, digo asistencial, ni siquiera médico asistencial evitable, es no la tercera, pero la 14ª causa de muerte y de enfermedad en el mundo. Para que tengamos una idea, a la altura de la esclerosis múltiple en países desarrollados y a la altura de la tuberculosis y el paludismo en países subdesarrollados. O sea, estamos en un tema de salud pública. 15% de lo que gastan los hospitales, sus hospitales, es para atender complicaciones que podrían haber evitado prácticamente sin costo. Y estoy hablando de escaras, estoy hablando de errores de medicación, estoy hablando de caídas, estoy hablando de otro tipo de cosas. ¿Y por qué el paciente de estas barreras? Pues básicamente porque no terminamos de ver esto como un tema de salud pública. De hecho, en Argentina hay un Plan Nacional de Garantía de Calidad Médica que nadie conoce, que está hace 20 años, que nadie le da bola. Nunca se toma esto como un tema que a mí me indigna un poco, porque parece que la calidad y la seguridad es para gente que tiene otros problemas resueltos. No, o sea, calidad y seguridad para el Hospital Austral, calidad y seguridad para el Hospital Italiano, para los que quieren acreditar ITAES o Joint Commission, la salita que se joda. Porque no estamos para esto, Víctor, mirá lo que es esto. Y sin embargo, es un error, porque tu negocio es la calidad. Y estás perdiendo mucho. La parte de los recursos que no tenés es porque se te va en procesos ineficientes, por desperdicio, por un montón de cosas. Entonces, la calidad no es la frutilla de la torta cuando ya tengo otros problemas solucionados. La calidad y la seguridad es la torta. Es la torta. Barreras culturales muy grandes, fundamentalmente falta de liderazgos. La gente mira lo que los líderes miran. Si el líder está mirando productividad, 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 si el líder en las reuniones de gerentes lo único que está viendo es si hicimos más tomografías que el mes pasado o menos, si internamos más o menos, está condenado al fracaso. No se discuten, yo he participado de muchísimas reuniones gerenciales, indicadores de calidad. O se discuten en otro ámbito más bajo, pero que no llegan a los que tienen que tomar decisiones. Un error. Escepticismo, mucha gente no termina de ver esto como un problema, hay un gran escepticismo, no se condice con mi realidad. Discrecionalidad. Yo creo que si queremos trabajar en seguridad, el médico va a tener que perder un poco de autonomía. Autonomía está exacerbada. Es un concepto que nos meten de chiquitos. Vos sos autónomo. Vos tenés matrícula, vos tenés título y vos decidís. Y la verdad que esto tiene un límite, porque hay procesos y hay un concepto de disciplina que es tan importante como el de autonomía. Disciplina para trabajar con otras personas, disciplina para cumplir guías, disciplina para cumplir procesos. Y los médicos somos naturalmente indisciplinados. Entonces tendremos que mejorar muchísimo eso. Hay temor lógico, juicios, entendible, que los juicios están, y de eso vamos a hablar el resto de la tarde. Entonces son barreras culturales muy fuertes, la industria del juicio y el temor influye. Después hay un tema que los médicos, a ver, hemos entronizado a la medicina basada en la evidencia, ¿no? O sea, demostrame el estudio randomizado, controlado, doble ciego que me demuestre que el listado de verificación de seguridad quirúrgica reduce el 30%, porque vos tenés ese paper, pero yo tengo este otro, que demuestra que acá no sirvió. Es imposible aplicar a situaciones complejas sociales principios de la biomedicina, porque el tema de la higiene de manos no es un tema técnico, es un tema social. ¿Por qué la gente no se lava la mano? No es un tema técnico. ¿Por qué el checklist funciona muy bien en esta clínica y acá en esta clínica no funciona? Porque es un tema de contexto.
porque es un tema de psicología del cambio, porque es un tema de adaptación. Entonces tenemos que, si queremos realmente cambiar, tenemos que ser más respetuosos de las ciencias sociales y empezar a ver qué cosas pueden influir para que realmente la gente haga lo que tiene que hacer. Porque no es un tema que no sepamos, sino cómo implementamos las cosas y cómo logramos cambiar el chip. Dificultad para presentar el caso económico. Por suerte cada vez hay más evidencia del gasto económico, falta un poco más estudio de costo-efectividad. Y después es muy importante alinear intereses, porque si no se castiga la no calidad, si no se premia la calidad, y si hay gente todavía, me pasa, que por forma de financiación, ganan más por los pacientes que se complican, porque facturan más días de terapia, o facturan más procedimientos, y ganan más, entonces no están alineados los intereses. Entonces hay que lograr que todos ganen por la calidad. ¿Cuál es el futuro? Yo les quiero dar una visión pesimista, es esta, que uno de cada 10 pacientes tiene un evento adverso. Es un drama. Ahora bien, ¿cuál es la otra cara de esta moneda? Que 9 de cada 10 andan bien. Entonces, vamos a pasar esto. Todo nuestro saber hoy se concentra, o sea, nosotros estamos aprendiendo seguridad a partir de casos que son marginales. Porque en definitiva, que se caiga un paciente, que le opere la vesícula en vez de la hernia, o que le pase la vincristina por vía intratecal, o que no dejan de ser eventos marginales. No dejan de ser eventos pocos y que no se condicen con el accionar. Nosotros estamos solamente enfocándonos en las cosas que salen mal y tratando de aprender de esas pocas cosas que salen mal. Pero la contracara de eso es esto. 9 de cada 10 pacientes andan bien. Y este es el mensaje esperanzador. Que a pesar de la falta de recursos, que a pesar del cansancio, que a pesar del pluriempleo, que a pesar de todo, ustedes se las ingenian de alguna manera para que las cosas salgan bien. Y eso es un milagro. Y ese milagro tenemos que estudiarlo. ¿Qué es lo que hace que las cosas salgan bien? Porque seguridad es mucho más que evitar eventos adversos. Seguridad es también, porque estamos en un sistema complejo, esa capacidad que ustedes tienen todos los días de poder responder ante distintas situaciones que se presentan, de poder aprender, de estar vigilantes, de estar monitoreando la situación y ver esto aplica, esto no aplica. Y eso también es seguridad. Entonces, yo voy a terminar esto diciéndoles que así como la salud, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, psíquico y social, la seguridad del paciente no es solamente la minimización de eventos adversos, sino también la capacidad que tiene el sistema de poder responder, de poder monitorear, de poder aprender y de estar anticipándose a los problemas. Eso también es seguridad y de ahí también tenemos muchísimo para aprender. Seguridad es lo que hacemos todos los días. Esta es la visión moderna de seguridad. Los he llevado de la visión clásica a la visión más moderna de seguridad. Ahora bien, hace unos años se juntan, y ya termino, tenemos 4 minutos más, se juntan otros especialistas y publican este documento que también está en español, interesante, después lo podemos compartir, se llama Libre de Daños. Libre de Daños. Lo que ellos dicen es, estamos apuntándole al tema de seguridad como francotiradores. O sea, apuntamos al tema de las caídas, apuntamos al tema del error quirúrgico de lado, apuntamos al tema de las infecciones. No alcanza, necesitamos una cosa mucho más sistémica, mucho más global, mucho más... Y para eso tenemos que hacer bastantes cosas y establecer 8 recomendaciones. Y yo las quiero compartir. La primera recomendación es más liderazgo. No va a funcionar. No va a funcionar con voluntarismo. No va a funcionar con que a las enfermeras les guste el tema. No va a funcionar si el número 1, el director ejecutivo, no está convencido de esto. O el ministro, o quien sea. O sea, mucho más liderazgo. Liderazgo muchas veces se traduce en recursos. O sea, porque lo que nos pasa en seguridad del paciente, como el tema está bueno, dedícate, dale, andá, haz el curso y decinos. ¿Y en qué momento? Y cuando puedas. No. Si vos tenés un momento de 40 horas, yo te doy 10 horas protegidas para que trabajes en seguridad. Porque si no, va a ser voluntarismo. 2, tenemos que empezar a tener una supervisión centralizada. O sea, hoy hay esfuerzos duplicados, esfuerzos aislados. No hay un programa ni a nivel macro, a nivel legislativo, regulación, ministerios, no hay planes de seguridad, no hay planes de calidad vivos, digamos, que estén, no hay, a nivel organizaciones, no hay comités de seguridad, no está la función creada, y a nivel micro tampoco. O sea, necesitamos centralizar un poco todo y tener organismos centrales que estén empujando un poco este tema. Tenemos que empezar a tener más indicadores, o sea,
Nosotros vivimos en una cultura muy patológica donde no se mide nada. No se mide nada. Entonces no hay indicadores. Entonces no sabes dónde estás parado, si estás bien, si estás mal. Entonces, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y lo que no se mejora degrada. Entonces tenemos que tener indicadores. Indicadores. Tasas de infecciones asociadas a catéter, tasas de caída por 1000 camas, tasas de errores de medicación, tasa de pacientes correctamente identificados, tasa de cómo se utilizó el checklist, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más fondos. Fíjense que la industria farmacéutica gasta fortunas para investigar una molécula y no hay estudios de este tipo de cosas, de ergonomía de trabajo, de calidad de trabajo, etcétera. Mucho más inversión. La quinta es, dejémonos de pensar solamente en el hospital y pensemos en seguridad también para la internación domiciliaria, para el cuidado ambulatorio, para los centros de diagnóstico, todo esto que hablamos de error diagnóstico, para los centros de diagnóstico por imágenes, sacarla del hospital y ampliarla a otro lado. Esto me parece tal vez la más importante. Los desafíos que tenemos son enormes. Enormes. Ahora, eso solamente se puede lograr si la fuerza de trabajo está comprometida, motivada, bien, alegre en su trabajo y no sufriendo su trabajo, como es lo que nos pasa a muchísimos, o lo que les pasa. Yo trabajo en seguro, pero lo que pasa siempre, o sea, nos han quitado la alegría o la hemos perdido, como quieran, pero la verdad es que eso te hace menos productivo, menos seguro. No se puede hablar de seguridad del paciente, no se puede hablar sobre la base de la inseguridad física, psicológica, económica y laboral de mi gente. Entonces, si vos querés trabajar en seguridad del paciente, primero preocupate por cómo está tu gente. Tu gente tiene que estar bien. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, es una precondición. No te gastes, no te gastes. Primero, chequea bien tu gente, cómo está, cómo es el clima de trabajo, cómo es el clima laboral, cómo lo podemos mejorar, y ahí, porque si no se va a depender de heroísmos que van de corto más. Pacientes activados, pacientes adentros, activar el paciente, activar pacientes. Necesitamos pacientes mucho más activados, que pregunten, que se metan, que conozcan. Nos enojamos cuando los pacientes leen internet, que lean. Ustedes, su función es coacharlos, es decir, bueno, esto, lee lo otro, etc. Y por último, la tecnología que vino a solucionarnos las cosas, no siempre soluciona el tema de calidad. Ha mejorado mucho la gestión, pero no siempre ha mejorado la calidad. Ha empeorado la calidad de las interacciones humanas a todo nivel. Y la tecnología tiene que ser una herramienta que te sirva y no que te complique. Bien. No sé si hay una receta de éxito, pero yo creo que el respeto entre todos es importante, respetarnos, la falta de respeto que hay. El contexto es importante, seguramente no es lo mismo acá en Posadas que en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero el contexto es importante. Saber adaptar, adaptar, no podemos adaptar cosas de John Hopkins acá, pero sí vos podrás sacar lo que es bueno, darle relevancia y no abandonar, o sea, que sea sostenible los cambios, una pequeña mejora en el tiempo. Bueno, tiempo justito. He corrido. Vamos a estar toda la tarde. Como sé que vamos a estar después hablando de cosas médico-legales más pesadas, y con abogados, con jueces, yo quise salirme un poco de la cosa médico-legal y meterme en este tema que me pareció importante incorporarlo en la jornada de hoy. Por ahí tomándome el atrevimiento, por eso es una jornada de responsabilidad profesional. Pero en definitiva, hace todo esto de la responsabilidad profesional. Así que no sé si tienen preguntas o después las hacemos al final. Ubaldo, vos me decís. Habíamos hecho un cuestionario para que luego las preguntas que hubieran se les contestaban por mail. Perfecto. Muchas gracias. Tengo un pasador, ¿no? Esto para adelante, esto para atrás. Y con esto bloquea la pantalla. Bueno, brillante la exposición a nuestro colega. Ahora va a hablar el doctor Ricardo Valor, juez penal del medio. Se va a referir fundamentalmente a la prevención dentro del área de médicos. Para evitar que seamos querellados. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Apago. ¿Se escucha bien o se escucha muy bajo? ¿Se escucha bien? Bueno, me presento.
tengo también, aproximadamente, soy más joven que el doctor, pero tengo los mismos años. Fui 7 años secretario de un juzgado cuando la justicia era escrita y oral, o sea, se hacía todo el procedimiento escrito directamente, perdón. Pasamos después a un procedimiento mixto, en que tenemos ahora una investigación escrita y un juicio que es oral. Fui 17 años fiscal y ahora hace 8 años que soy juez de instrucción. En todos estos años, creo que fue en este último mes, en este último turno que terminó en el mes de octubre, tuve 3 casos de denuncias o hechos supuestamente que el vulgo le dice mala praxis. ¿Estamos? Para nosotros son o lesiones culposas o homicidio culposo, sería verdaderamente la calificación que se le podría atribuir. Y en los 32 años, los 31 años y pico, en realidad fueron muy pocos los casos, le diría que contados con las manos me sobran dedos, con ambas manos me sobran dedos. Sí hay muchos juicios quizá de responsabilidad civil, ¿estamos? Justamente lo que decía el doctor, o sea, yo arranqué del tema del consentimiento informado. Arranco del tema del consentimiento informado y lo voy a relacionar con lo que nos pasa a nosotros. El tema de la comunicación que hablaba el doctor es muy importante, no solamente en qué se le dice, sino cómo se le dice. La persona a la cual va dada la información no tiene el nivel cultural ni educativo de quien pretende transmitir la información. Entonces, muchas veces el dar a conocer cuál es la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, involucra una capacidad del médico en poder darle las herramientas para que esa persona entienda en un nivel cultural adecuado a lo que se está pretendiendo dar. Porque a veces se dan tecnicismos o se dan conceptos que para uno lo da por sobreentendido y no lo son. A nosotros nos pasa cuando sentamos a una persona a prestar declaración, en particular declaración indagatoria, el vocabulario que hay que utilizar para expresarle el hecho que se le atribuye tiene que estar acorde a ese conocimiento que la persona puede tener. Yo no le tengo que hablar de una conducta típica, sino que tengo que decirle cuál es el hecho en forma clara, precisa y circunstanciada. Bueno, en el consentimiento informado, lo hice en un formato y lo modificaron. ¿Sabés por qué estaba, no? pero ¿Se pasaba bien? Sí, sí. ¿Habrá salido el pendrive? Hoy ¿No es este que está acá? Pero un buen casa. Pero no, pero ese es el para permitir el controlcito. Ahí está, ahora sí. A ver, no. Se sacó el otro Sí, pendrive. ahí le volvimos a conectar. Ahí le volvimos a conectar. Yo pensé que era tu... ¿No funciona ahí? Ahí está. Perfecto. Bueno, dentro de los derechos del paciente está, marqué 2 en particular: el procedimiento propuesto con la especificación de los objetivos perseguidos y los riesgos, molestias, las consecuencias previsibles, por supuesto. La obligatoriedad, toda actuación profesional en el ámbito médico, sanitario, sea público o privado, requiere que sea informado, pero tengo la excepción, está chiquito porque fue modificado el trabajo. Cuando la persona es recibida en una urgencia, por supuesto que no tengo posibilidad de informar a nadie, generalmente ni al familiar ni nada, que llegan al lugar en otras condiciones, posteriormente, con una ansiedad y con una necesidad de conocer, pero lo estoy atendiendo en la urgencia. Ahí viene la importancia de la historia clínica. Lo que decía el doctor en cuanto a volcar en la historia clínica, por supuesto que no se hace anticipadamente. Primero atienden al paciente y después lo vuelcan. Pero el tema de anotar, de dejar,
Y hay un juego, yo creo que el consentimiento informado de alguna forma es un doble juego, porque la información que el profesional vuelca en la historia clínica no solamente es lo que el paciente le dice, sino lo que el médico constata. Hay un principio de buena fe en que yo creo lo que el paciente me está diciendo, pero si me dice que el grupo sanguíneo es tal, yo tengo el análisis que constata que el grupo sanguíneo es tal. Si me dice que su coagulación es tanto y yo no tengo un examen de anticoagulación, no sé si verdaderamente esa es la coagulación que tiene. Entonces, el consentimiento informado, más allá de lo que el médico informa, también es un juego doble en el cual el paciente tiene que informarle al profesional todas las condiciones que él, o sea, todas las medicaciones que pueda estar tomando, todo lo que pueda llegar a surgir de su vida pasada como paciente. Hemos tenido casos acá en la provincia en que médicos han tratado, anestesistas en particular, han tratado temas que el paciente no le había hecho saber que ya había tenido una complicación similar a la que posteriormente produjo el deceso de esa persona. El facultativo, el anestesista no lo supo hasta después de ocurrido el hecho. Teniendo en cuenta que si lo hubiera sabido, las previsiones para llevar adelante la intervención hubiera sido otra. Vamos concretamente, me voy a centrar no en los hechos dolosos, me voy a centrar en la culpa. El dolo, o sea, si se obra con dolo, se obra con intención. Si se obra con intención, creo que es ajeno a esto. O sea, el que está obrando sabiendo lo que hace y queriendo hacerlo directamente, creo que no es el tema de acá. Tenemos culpa civil y culpa penal. Generalmente la gente confunde la mala praxis y habla de mala praxis en general, que a pesar de que etimológicamente puede ser una mala praxis, la consecuencia en materia penal se dibuja o se describe en la llamada culpa. En el delito culposo, la acción o omisión tiene suficiente deber de cuidado. Yo tengo que tener en cuenta que he obrado. Supone una acción delictiva sin intención, contrariamente a lo que ocurre con el dolo, que supone un actuar ilegal. Perdón, vamos a esto. No. Ahí está. Negligencia es hacer de menos, imprudencia es hacer de más. ¿Qué es lo que tengo? En el tipo culposo me dice el que obrara con negligencia, imprudencia o en forma imperita, violando reglamentos a su cargo. Si obro en forma culposa, me puede traer aparejado, primero, el riesgo permitido es aquel en que cualquier profesional sabe que actúa a sabiendas que el instrumento que está utilizando, la operación que está por realizar, está dentro de una cobertura social en que se está por hacer una práctica que puede traer su riesgo, pero en este caso no responde. Nadie responde por actuar dentro de un riesgo permitido. Manejar es un riesgo. Vamos, si hago todo lo que debo hacer, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, cuando se actúa con culpa, puede ser culpa representada o culpa previsible. Uno se representa el posible resultado, pero cree que lo puede evitar. Cree que ese hecho puede pasar, pero cree que a él no le va a suceder, o si le sucede va a poder atenderlo. En ese caso, responde por culpa. El dolo eventual, que es algo que es una creación jurisprudencial, es aquel que se representa como posible resultado, pero contrariamente a lo que pasa con la culpa representada, desprecia el resultado. Si pasa, que pase. Asumo el riesgo. La gran diferencia entre la culpa representada y el dolo representado es que acá respondo por dolo, pero yo no quise hacer la acción.
no quise matar. Respondo porque preví la posibilidad de que esto ocurriera la muerte de la persona. Pero mi intención fue no hacerlo, hacerlo de forma correcta. Las tres, entre el riesgo permitido, la culpa previsible o representada y el dolo eventual, únicamente voy a responder por dolo aquí. El doctor recién me preguntaba, y el doctor me había hablado anteriormente, ¿está bien llevar a una persona a juicio por el tema de un homicidio culposo, de unas lesiones culposas? El tipo penal prevé la sanción para el médico como prevé la sanción en general para cualquier persona que viole el deber de cuidado. ¿Qué es violar el deber de cuidado? Si la persona tiene su arte o profesión y dentro de las prácticas que realiza no observa lo que decía anteriormente el exponente, las pautas que debió seguir y eso causó un resultado, va a tener aparejada una sanción penal. A ver, perdidísimo. A partir de la reforma del artículo 21 de la Constitución se permite en la provincia aplicar criterios de oportunidad. ¿Qué son los criterios de oportunidad? No llevar a juicio a una persona, sino que suspender la persecución penal. El doctor me hablaba de presentar proyectos, o que están tratando de no penalizar la acción médica. ¿De qué forma se puede no penalizar? En realidad, el hecho médico queda sujeto a... Estoy más que nervioso, discúlpenme, pero no sé qué... Miren que doy clases hace 26 años, pero ahora son médicos. La responsabilidad penal se mide en cada caso concreto, no es que hay una regla para decir por el hecho que cometió una acción va a ser responsable penalmente. De los tres casos que ahora tuve, por ejemplo, el primero, que es el de una criaturita, un bebé de dos días que falleció, se hace la autopsia y en la autopsia se demuestra que no hay ningún tipo de negligencia médica. Es decir, el hecho de iniciar una acción penal o de iniciar una denuncia penal y someterla a la práctica de perito simplemente garantiza que la práctica médica esté bien realizada. Si debemos juzgar la conducta en cada caso, no podemos decir que el tipo penal, por el solo hecho de imponer una sanción, sea equivalente a la reparación. Discúlpenme, pero... Sí, así por mal. Bueno. Menos mal que después tienen el break, que con eso zafan. ¿Cuál es el caso? Cuando hablan de llevar a... Me contaban recién casos en los cuales personas que son eminencias se le aplican sanciones. La sanción penal más grave en realidad para el médico es la inhabilitación, no es la prisión, porque la prisión como regla es una prisión en suspenso. Entonces aplicar una sanción en suspenso es simplemente hablar de que va a tener una condena, un reproche social de una condena que generalmente dejada en suspenso por el monto de la pena, lo que le significa a la persona, más allá de la marca o la mácula que queda por el hecho de tener impuesta una sanción penal, pero trae aparejado otro ítem que es el de inhabilitación. La inhabilitación para el médico depende, la edad termina siendo prácticamente la muerte civil. Estamos porque realmente al tener una sanción de inhabilitación, un médico de 50 y pico de años, 60 años, resulta que le ponen 5 años de inhabilitación y ya
entre la desactualización, por más que estudie, la falta de medios para sobrevivir, es prácticamente como condenarlo de por vida a que no trabaje más. Hay muchos que conozco que, siendo sancionados acá, han ido a otro lugar y trabajan en negro. No les sirve de nada. No les sirve de nada. O sea, les sirve para subsistir, pero en realidad no pueden ejercer la profesión de forma digna. Hay un proyecto actual de de mediación civil. O sea, un proyecto actual en una ley actual de mediación civil, como obligatoria en los casos antes de entablar la demanda. Creo que a partir de la reforma del artículo 21 de la Constitución Provincial, que permite los criterios de oportunidad, he hablado ahora con el diputado que tuvo a cargo el tema del proyecto de la ley, que es el doctor Rafael Pereira, y con la doctora, bueno, hoy me llamó, y con la doctora que tuvo a cargo en realidad ella de la elaboración del proyecto, para meter la parte de mediación penal como un paso previo necesario antes de lograr que la persona que se sienta damnificado por el delito haga la denuncia. Cuando el delito es de acción pública, hay acción pública que puede ser directa y hay acción pública que puede depender de instancia privada. La acción pública directa, el Estado no le importa si el particular quiere o no quiere denunciar. El Estado le interesa como Estado proteger determinados valores. Entonces el valor vida lo protege, la propiedad la protege. Entonces si a mí me roban, el Estado no le importa si el particular quiere o no quiere denunciar. Y hay delitos que se llaman delitos de acción pública pero dependiente de instancia privada. Están contemplados en el artículo 72 del Código Penal y en particular, en ese caso, las lesiones culposas, cuando sean de carácter leves, únicamente prosperan por parte de la denuncia de la gravedad de la víctima o del representante legal. ¿Qué es lo que pasa en los delitos culposos de homicidio culposo? El homicidio culposo es causar la muerte, a diferencia de lo que ocurre en el doloso, que es matar. Si yo digo causo la muerte de una persona, pero el médico tratante es quien firma el acta de defunción, es muy raro que llegue esa causa a la justicia por el hecho que el acta de defunción ha sido firmada por el médico tratante. Entonces, ahí generalmente lo que vamos a tener es la denuncia por parte de la víctima familiar que se acerca generalmente o a la fiscalía o a la comisaría para formular la denuncia. Te escucho. Esa es la situación que la demanda viene por parte de la familia o eventualmente quien sea allegada a ser pasivo. En esa situación, nadie demanda. Surge un fiscal o eventualmente un juez que dice, sí, hay algo raro acá, ¿sí? No me gusta. Puede el fiscal, bueno, mejor así, digamos, ir a hacer una demanda a ese como nosotros como negros, así como, se cultura no me gustó, no sé qué, y por más que la familia no quiere, ¿no? Sí, puede, o sea, justamente el artículo 21 de la Constitución nuestra establecía que la acción penal pública era exclusiva del Ministerio Público, quitó la parte de exclusiva, que hoy día se puede entrar con la figura del querellante en los delitos de acción pública, y decía que su representación era exclusiva. Y el único representante, como representante del Estado ejercía el Ministerio Público la representación. Prácticamente, le digo, en un turno tengo un muerto por día, promedio un muerto por día. Hay días que no tenemos un muerto, hay días que tenemos 3 y promedia ahí. En la primera circunscripción judicial estamos hablando alrededor de 600.000 habitantes. Suicidios, muertes naturales ocurridas dentro de un domicilio, sin médico de cabecera. Cuando aparece un médico de cabecera y firma el certificado de defunción, el médico, para mí, se hace cargo de esa muerte y me dice, nos anotician porque para ingresar a la casa muchas veces tenemos que dar la autorización. Faculto el ingreso, sí, del personal de criminalística. Personal de criminalística puede entrar, preservar el lugar, advertir si hay algo raro. En la medida que hay algo raro, paran la práctica, nos hacemos presentes
y al hacerlo presente, ya llevamos, cuando hay algo raro, médico forense, porque la autopsia supuestamente comienza en el lugar. Si la patología conocida y tratada, el médico podría firmar el acta de defunción. Si la causa de la muerte se desconoce, muerte violenta en vía pública, autopsia. El tema es que, tanto para los médicos como para los abogados, es lo que decía el doctor en relación a que en los seguros existen otros médicos que actúan como asesores, es muy raro encontrar, tanto en medicina como en abogacía, como en ingeniería, el médico, el abogado, el psicólogo, así que cualquier profesión que abogue o que asesore a otro para ir en contra de otro médico. Es muy raro, no es difícil, pero es muy raro. Está bien, creo que la proporción, yo no le pregunté al doctor en realidad cuando habló del porcentaje para saber sobre qué espectro estamos hablando. O sea, si hablamos del 10% de 1 millón, es muy poco o es mucho. Si hablamos de 10 pacientes, muchísimo. Bueno, por eso, tenemos que ver qué cantidad. Les insisto, en 36 años, perdón, en 32 años aproximadamente, no me cuento, con los dedos de una mano tengo, de juicios penales, o de procesos penales. Es más, como fiscal de juicio, fui fiscal de juicio correccional, que es pena de los delitos culposos. No tuve penas, no tuve médicos llevados a juicio por hechos culposos. Sí en un accidente de tránsito quizá, pero no en un hecho culposo propio de la relación médico-paciente. El tema fundamental es que el consentimiento informado, informarle al paciente, que es un poco lo que se perdió. Acá tienen de todos los rangos de edades. Están los jóvenes como el doctor. La relación médico-paciente que tenían él, mi pediatra conmigo, no es la misma que la que tienen ahora por la cuestión de números. Atienden en un día, en una tarde, una cantidad para que les sea rentable. Una cantidad que de repente, si vamos a una atención personalizada, es imposible. Y si hicieran la atención que se debiese hacer, es imposible. Atenderían 5 pacientes por día, 4 pacientes por día. Entonces hay una vorágine, hay que ver hasta dónde la responsabilidad es del instituto, o sea, si el instituto no presta dentro del riesgo previsible. Yo tengo un riesgo y yo sé que estoy trabajando con determinado instrumental. Ahora, cuando no estoy trabajando con eso y sé que eso tiene que estar, no tengo el oxígeno, y si tengo una emergencia necesito el oxígeno, tengo que llevar adelante la práctica. Y bueno, tengo dos posibilidades. Me represento el resultado y digo, a mí no me va a pasar, o no la hago. Si el tema es una cuestión de emergencia es una cosa, pero cuando son operaciones programadas, las sigo haciendo a pesar de conocer ese riesgo. Informo a la clínica con todo el riesgo que eso implica, porque el hecho de informar a la clínica o de denunciarlo, porque de alguna forma es poner en conocimiento del empleador de una situación, ¿qué significa? Generalmente un despido. Primero una marginación y puede terminar en un despido. Entonces es un juego perverso en esa relación médico-clínica en la cual no informa, porque si yo tengo mi propia clínica, bueno, asumo el riesgo yo, pero los que dependen de mí están asumiendo un riesgo porque no se animan a decirme. Entonces, ¿dónde lo tengo que dejar eso? En el consentimiento informado yo le informo al paciente, pero le tengo que informar a la clínica si tengo algo. La historia clínica dice que del paciente, dentro de las 48 horas se la tiene que poner a disposición la copia certificada de la misma. Generalmente cuando yo mando a secuestrar historias clínicas lo hago pidiéndole a la policía que ponga por disposición mía en una nota que hace la propia policía solicitando a la comisaría tal que remita la historia clínica en forma inmediata. Generalmente es hospital público. Al ser hospital público, el jefe de legales del hospital público fue alumno mío.
Entonces le levanto el teléfono y le digo, te estoy pidiendo la historia clínica tal, que vengan a buscarla en 2 horas, y la hacen. La hacen. Si la historia clínica está lo suficientemente ilustrada y lo suficientemente completa, lo que hacemos es, completa la autopsia, va a la autopsia, y si no va a la Junta Médica, para que la Junta Médica examine y diga si de lo... Ahí hay un análisis que se debe realizar ex ante y no ex post. Yo no puedo analizar lo que pasó, sino que lo que tengo que analizar es lo que tuvo el médico cuando vio al paciente. Y eso tiene que estar reflejado en la historia clínica. Necesariamente tiene que estar informado en la historia clínica. O sea, cuando me dice recibió al paciente en tales condiciones y tengo tal cuadro, y tengo que... Estamos hablando siempre de la emergencia en realidad. Porque cuando yo hablo de un análisis de una persona que voy a hacer una operación programada dentro de 2 meses y no tomé las previsiones, y bueno, pero cuando yo tengo la urgencia y estoy por atender a alguien, que es lo que generalmente pasa, cuando ustedes le dan la medicación al paciente, ¿ustedes están conscientes que el paciente puede no tomarla? ¿Están conscientes que puede no tomarla? O sea, el hecho de indicarla no significa que la tome. Ustedes no están las 24 horas al lado del paciente. Si el paciente viene, ¿qué le tiene que hacer? ¿Pedirle que traiga el blister con las ampollas que tomó y mostrarles a ustedes? No, o sea, hay una relación de confianza. En la medicación que le informan, hacerle poner el gancho, para decirle esto es lo que vos tenés que tomar. ¿Está suficientemente explicado? ¿Está explicado en forma clara? Ahora, si ya no lo hizo, ¿dónde me va a saltar? Cuando yo haga el examen anatomopatológico o le haga el examen bioquímico, me va a saltar que tal medicación no está, no se le puso. ¿Entienden? Pero es un problema que lo entiendo mucho en el sentido de que entiendo lo que es tener una espada en la cabeza con una causa abierta, con plazos que no son los plazos que el código dice únicamente, porque se extienden mucho en el tiempo. Nosotros trabajamos aproximadamente 4.000 causas en un turno. 4.000 causas en un turno. Entonces, esa realidad, he visto autopsias hechas a otra persona. ¿Vamos? Se le hizo una autopsia a uno que no había que autopsiarlo. Fueron a retirar el cadáver del hospital y el chico que estaba en el hospital, en vez de entregarle el cadáver que tenía que entregar, entregó otro. Que ya estaba con acta de defunción y por suerte, pobre persona o pobre cadáver, no tenía familiares, era un indigente. Pero cuando lo estaban velando, los familiares dijeron, este no es el muerto. Sí, eso que parece, o sea, y que pasó ahora en otra, no sé si en Ciudad Autónoma o en Provincia de Buenos Aires, y lo daban. A nosotros nos pasó acá. Yo me fui al hospital a meterlo preso a la persona que entregó el cadáver, cuando seguía era un chico, con el celular, el cadáver está allá, la policía fue y retiró el cadáver que estaba. Y el otro estaba un poquito más allá. Al médico, cuando yo le informé la supuesta epicrisis, a partir de ahí fuimos corrigiendo determinadas cosas. O sea, ahora para llevarlo a la morgue tiene que ir con la epicrisis, el médico que sugiere la autopsia la tiene que escribir de puño y letra a ver qué es lo que dice haber visto, para que el que lo recibe tenga, es más, ahora ya lo hacemos ir directamente, en muerte violenta lo hacemos ir al médico forense para que inicie ahí. Pero pasa de todo. Hemos largado en libertad a un paciente nuestro, a un imputado que tenía el mismo nombre que otro. Estaban los dos citados para el mismo día, uno era para la notificar que quedaba y uno para que se iba. No estaba el empleado que llevaba el expediente, vino el que se quedaba, le notificaron que se iba. Lo advertimos a las horas y cuando llegó a la casa ya estaba detenido de vuelta y estaba preso. Pero, o sea, el error de ustedes cuesta vidas. El error nuestro cuesta una libertad o cuesta una detención. Estamos, o sea, y lamentablemente yo le digo que tengo el juego de las 2 sillas adelante mío. Yo tengo 2 sillas en las cuales todos los días tengo una persona que viene y me pide por su hijo que está preso. Y del otro lado está el padre de la víctima que me pide para que lo meta preso
al de la hija. Generalmente lo hago levantar en la calle y le digo, siéntese del otro lado. Si es un abogado, levantate y sentate del otro lado. Y le digo, ahora, ¿qué me pedís? Y bueno, pero no, estoy en el medio. O sea, la situación es verificar. ¿Cómo verificamos? El cadáver habla a través de la autopsia, a través de la historia clínica. Y la historia clínica tiene que ser lo suficientemente ilustrada, o sea, creo que lo mejor que le pasó a la provincia fue la informatización y la historia clínica digital, que creo que eso se debería extender, que está en proyecto, pero que se debería extender para que todos se manejen con historia clínica de esa forma, en que ustedes simplemente terminen imprimiendo un papel. Por otro lado, lo que les sugiero es que el famoso la letra de médico es real. Es real. Y cada vez peor, porque como cada vez se usa menos la escritura, cada vez se desdibuja más la letra. No sé si ya se dan cuenta, pero estamos tan acostumbrados a escribir en computadora o a escribir a máquina o en el celular, que cuando escribimos manuscrito, yo siempre tuve letra fea, entonces terminé escribiendo en imprenta, porque si no, no me entendía la letra, entonces escribo en imprenta, con imprenta bien, rápido pero en imprenta. Pero lo bueno es traducir la historia clínica, porque se evitan tener que ir a declarar. O sea, traducir es traducirla del médico al castellano. Vamos, o sea, pasar de la escritura horrorosa que lamentablemente los hombres más que las mujeres, lamentablemente los hombres más que las mujeres, tenemos para evitar el tema de tener que ir al juzgado. Todas las denuncias que se formulan, o sea, todos los hechos que llegan, la regla es que existe un criterio que se llama principio de legalidad procesal. No es de la legalidad constitucional. La legalidad constitucional, todo lo que no está prohibido está permitido, todo lo que no está arreglado, si no está en la ley, no sirve. Ahora, el principio de legalidad procesal es que todas las causas que se inician debiesen terminar en un juicio. La regla. Yo no puedo interrumpir la investigación, no puedo disponer de la acción, como regla. La contracara de eso hoy es los criterios de oportunidad. Y los criterios de oportunidad hablan de la posibilidad de suspender la persecución penal siempre y cuando haya reparación civil. Muchas veces el tema de los seguros impide al profesional o al llegar a una mediación o llegar a un acuerdo penal porque no existe la reparación. Hoy día le he sugerido a gente, a abogados que vienen, le digo, ofrecer como reparación de sí que la compañía dice, o sea, que existe tal seguro y que en la medida que eso no se cubra, te haces responsable económicamente para viabilizar, para pasar de la vía, o sea, que se suspenda la persecución penal. Suspenderla no es que desaparezca, se interrumpe mientras dura el plazo de la prescripción, que para materia penal es el monto del delito, la pena del delito. En ese tiempo no debería cometer otra acción. El tema es que no hay, la regla se hace lamentablemente no. La regla general es el tipo penal. La regla general se hace para el universo. La ley es universal. En cada caso yo tengo que juzgar cada conducta. Cada conducta tengo que ver. El doctor me decía, un profesional de alta alcurnia, de alta preparación profesional, comete un delito culposo y se lo responsabiliza penalmente. ¿Está para eso la ley? O sea, está para eso. Hay que analizarlo en el caso concreto. Siempre planteo el mismo caso como docente. A los chicos, quinto año doy de la facultad, hace 26 años. Le digo, violar a una nena de 3 años. ¿Qué le hacemos al violador? ¿Cuál es lo que piensan todos que le hacen al violador? ¿Qué es lo que le quisieran hacer? En su inconsciente, consciente, ¿qué es lo que le quisieran hacer? Me dicen castrarlo, castigarlo, matarlo, o sea, me dan los más variados ejemplos. Le digo, bueno, le amplío el ejemplo. El violador tiene 4 años y es tu hermano, tu hijo. Vamos, y era el novio de la nena prestó el consentimiento, pero el consentimiento está viciado porque tiene 3 años. O sea, le doy un ejemplo absurdo. La prensa pone, el juez, o sea, violaron a una nena de 3 años, primera noticia. Segunda noticia, el juez puso en libertad al violador. ¿Vamos? Nosotros trabajamos con un universo que es el expediente. Nuestro universo, que es el expediente,
en realidad hay que analizarlo de esta forma. Si dice A causa la muerte a B por una impresión de comunicación de la muerte del hijo, la noticia habida cuenta que el delicado estado de salud del corazón de B le produce la muerte. Le informa que el hijo está mal y el tipo se muere. Si lo miro desde el punto de vista ex post, la causa de la muerte es haberlo noticiado. Pero en realidad yo tengo que analizarlo de antes. En el caso de ustedes, lo que tienen que dejar sentado, es lo que le decía el doctor, es en la historia clínica, cómo vieron a esa paciente. ¿Qué es lo que vieron de esa paciente? ¿En qué situación entró esa paciente? ¿En qué condiciones está? ¿Viene sola? ¿Es importante que va? Si va sola, sí, es importante que va sola. ¿No hay familiares que la están asistiendo? ¿Tiene familiares? ¿No tiene familiares? ¿Hay alguien que le va a ayudar con la medicación? ¿Es importante o no es importante? Y es importante porque ustedes le están dando, no solamente que en esa relación médico-paciente el paciente es reacio a intentar, generalmente el paciente no quiere denunciarlo. Para el paciente ustedes son Dios. Es así, o sea, la relación médico-paciente, el médico es Dios. Lo puede todo, le operó de una hernia, le operó de un apéndice, le curó, le sacó la astilla, es Dios. Eso es lo que creen. Y en realidad el problema es creérselo uno que es Dios. Ustedes no ofrecen resultados, ustedes ofrecen medios. Ustedes ofrecen una capacidad para la cual estudiaron para poder evitar un resultado. Si el resultado es previsible, o sea, la culpa es, me puede pasar, imprudencia o negligencia, impericia, ¿no? Violación del reglamento a mi cargo, me puede pasar. Si yo me represento como posible me puede pasar, ya es culpa representada. Si digo, a pesar de que me puede pasar, creo poder evitarlo, respondo por culpa, no hay problema. Es difícil pensar, y bueno, pero la persona se representó y dijo, no me importa. Es difícil. El caso del laboratorio, yo voy manejando mi auto a 200 kilómetros por hora, yendo a mi casa y sé que ahí hay un colegio, que a esa hora salen los chicos del colegio, sé que eso, y voy a 200 kilómetros por hora. Y si se me cruza un chico, y bueno, lo agarraré. Es difícil probar eso, a decir, si se pasa con un chico, freno. Voy a poder frenar. Si se cruza con un chico, voy a poder frenar. Si soy Schumacher, capaz puedo frenar, y voy en la Ferrari de él. Si soy Valor y voy en mi auto, lo más seguro que lo pase por arriba. Entonces lo tengo que valorar en cada caso concreto. Si en el caso concreto el riesgo es permitido, no respondo. Si en el caso concreto omití, hice de más o hice de menos, omití, violé el deber de cuidado, puedo responder. Que eso se deba llevar más al plano civil que penal, es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo que pasa es que también estaría expuesto el médico que tenga con el médico que no tenga. El que tenga mayor cobertura de seguro con el que tenga menor cobertura de seguro. El que tenga patrimonio para responder y el que no lo tenga. Y muchas veces la industria del juicio obedece a la gran cantidad de abogados. O sea, abogados que le van y le dicen, mirá, si yo no meto la demanda, el seguro no arregla. Entonces primero la metemos, después vemos. En materia penal pasa medio lo mismo. Mirá, si metemos la denuncia, seguro van a venir al pie y van a intentar arreglar. Porque es una forma de presión. Pero es una forma de presión que en realidad, si se da la conducta, no se puede parar, salvo criterio de oportunidad. Está expresamente previsto ahora, dentro del Código de Procedimiento, formas de parar esa acción penal. Por otro lado, el doctor me hablaba, y termino, de la probation. Me decía la probation. La probation también es un criterio de oportunidad. Se reforma en su momento el artículo 27, incorporando el 27 bis en el Código Penal, ter, quater, tiene como 8, y el 76. A toda la reforma se la conoce como probation o probation. Una verdaderamente es, toda persona condenada se le aplica regla de conducta. Ya estaba, pero ahora se le agregaron más reglas de conducta. Toda persona condenada con pena dejada en suspenso, regla de conducta. ¿Estamos? Si no terminó la escuela primaria, la tiene que terminar. Entre otras, no consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, si tiene una cantidad de reglas.
Por otro lado está verdaderamente lo que se llama la probation o suspensión del juicio a prueba. Dice, la persona ofrece no ir a juicio, que se suspenda la persecución penal y en ese instante entre que se suspende y termina ese periodo de probation, si no comete un nuevo delito, se lo sobresee. ¿Vamos? Bueno, como regla eso decía que cuando el delito tuviera aparejado inhabilitación, no prosperaba. Así salió la ley. La idea básica de la ley fue descongestionar los juzgados de juicio, porque resulta que los tribunales que estaban haciendo juicio terminaban prescribiendo las causas. Prescribían las causas. El particular, cuando van y le roban el televisor, termina el juicio, se encuentra en el juicio y, doctor, ¿qué pasó? Y está condenado. Sí, pero se está yendo a la casa, sí, la condena en suspenso. Ah, ¿y mi televisor dónde lo voy a buscar? No, mire, tiene que ir a hacer el juicio civil para recuperar su televisor. Pero, ¿y de qué me sirve la condena? ¿Una condena en suspenso? Bueno, en el tema de la parte de cuando tiene aparejado inhabilitación, que no le correspondía a la probation, a partir de un fallo que es Alejandro Acosta, de estupefacientes, se reinterpreta y dice no, puede traer aparejado y lo que hay que ver en realidad es la pena concreta. En el tema del médico específicamente o en la conducción del vehículo automotor, la regla es que el delito trae aparejado inhabilitación. Generalmente los que son reacios a dar la probation en este tipo de casos como probation es porque si bien le pueden dar el instituto, traería aparejado inhabilitación y la inhabilitación en sí es una pena, no es una regla de conducta. Y si yo le impongo una pena, únicamente se la puede imponer si está condenado. Entonces dice, no le aplico la probation. Pero las otras criterios de oportunidad, o sea, la regla es que ninguna causa se puede parar hasta que no llegue a juicio, en la cual se vaya por la parte económica y se pueda suspender la persecución penal. Siempre se tiene que ver el caso concreto, no lo puedo ver en el caso genérico, o sea, no puedo regular la norma, decir que la norma, que el tipo penal está mal, porque el tipo penal prevé para la regla. ¿La apelación? Perdón. ¿La apelación? ¿La apelación de qué? O sea, supuestamente el titular de la acción es el fiscal. Hoy día nosotros en la provincia tenemos la posibilidad del querellante, en los delitos de acción pública, el querellante, ya teníamos la querella en los delitos de acción privada. Olvidémonos de eso. En la acción pública, el querellante actúa como el fiscal. Si hay una querella constituida, para que haya ese acuerdo, tiene que haber un acuerdo conjunto. Por eso, si hay mediación, y se llega a través de una mediación, si se llegase a través de una mediación, hoy día no está ni prevista, por lo tanto no está regulada. Si hay una mediación particular en la cual se llega con el paciente y se hace una presentación pidiendo que se suspenda la persecución de la acción, el fiscal va a tener que opinar favorablemente. Se ve siempre si está en juego o no el orden público. En el tema de salud, el orden público, digamos que es una afectación. Hay que ver el caso concreto, cuál fue el procedimiento o la particularidad de ese caso que permita o no la aplicación. Pero es una herramienta que existe hoy día como para poder parar una persecución penal y manejarlo por el lado de la responsabilidad civil. ¿Estamos? Y el gran problema pasa en todas las profesiones es el tema de la transmisión de eso a los medios. Hay un fallo, en el fallo contra Menem, la Corte le hace saber al juez diciéndole que se aparte de los medios y que trabaje por la causa. ¿Vamos? O sea que no tome en cuenta lo que dicen los medios, sino que tome en cuenta lo que tiene en el expediente. Pero en realidad hay una gran influencia de los medios, en volcar para un lado o para otro en el tema de agarraron a una persona y ese es el autor. No es el autor, o sea, por más que uno crea que es el autor va a ser cuando se le dicte sentencia. El principio que debe regir, o el principio rector, es el principio de inocencia. Y no lo entendemos mientras no estamos vinculados nosotros mismos en una causa. O sea, yo le digo a los chicos, les digo a la facultad, vamos a hacer lo siguiente. Pregúntenle usted a sus hijos, a sus padres, a sus novias, a sus maridos. La persona dijo que era el autor. Se lo agarró con el arma en la mano. Se secuestró
las prendas en la casa de él. La autopsia dice que el arma esa es idónea para causar ese resultado letal y que la bala ingresó de tal forma. Los testigos dijeron que lo vieron. ¿Para qué hacemos el juicio? ¿Qué juicio hacemos? ¿Estamos? Ya se hizo anticipadamente. Hay temas que en realidad ni el tribunal debería conocer el día del juicio. Hoy día anticipadamente nosotros entramos a hacer allanamientos en barrios y tenemos a los espías en distintos lugares que están con el teléfono, con el WhatsApp, que van informando el movimiento nuestro que estamos haciendo, y cuando llegamos a la casa nos encontramos a la mamá dándole de mamar a los chicos, los papeles que estamos buscando todos ordenaditos en un lugar, o nada. ¿Estamos? Hay una influencia de medios que es importante tratarlo a partir del colegio, a partir del círculo, a partir de este ámbito, de darle clases de esto, hablar de esto con los medios, para que los medios cuando brinden una información, sea una información racional, que tengan conocimiento de qué forma se está trabajando, de poner en el tapete también esa irresponsabilidad de clínicas grandes o de lugares grandes, asepsias de quirófano, el tema de cómo está el personal, todo eso es importante, por supuesto que es importante. ¿Con cuántos trabajan? ¿Cuántos tienen que tener? ¿Y cuántos tienen? Y no hablamos volvemos a lo mismo. Lo hablamos de esto y termina siendo esto la regla general. Trabajo así porque, le decía recién al doctor, un perito en un momento me dijo, nosotros trabajamos con el masomenismo. ¿Y qué es eso? Más o menos es así. En realidad, el tema del error y lo de ustedes, yo me desperté cuando tenía 12 años, me atropelló un auto, una camioneta, ahí me empezó a dejar así, me desperté en el Hospital Pena en Buenos Aires, con toda la cabeza abierta, acá, me habían cosido acá adelante, yo me llevaba la mano, me tocaba y escuchaba cuando un médico le decía a otro, ¿vos pusiste alguna vez estos ganchos? No, bueno, ponele, así aprendés. Por supuesto que somos conejillos de India. En algún momento pusieron la primera inyección, en algún momento prescribieron por primera vez, en algún momento le erraron. O sea, es prueba-error. Cuanto más prueba tuvieron, menos error tienen. El tema es trabajar dentro del riesgo permitido, trabajar sabiendo que puede ocurrir, pero dice, cuando el accidente se puede evitar, no es un accidente. ¿Está? Buenas tardes y disculpen el mal rato de la primera parte. Bueno, vamos a hacer un break y tomamos alguna cosita y comemos algo, si es que hay. Luego finalizamos con la exposición del doctor Escalante, que ya llegó a la sala, que va a ser de esfera civil, en el ámbito civil del acto médico.